El desvío de recursos, muy lamentable, que se está llevando a cabo en nuestro país desde hace muchísimo tiempo. Realmente es preocupante la situación de nuestro país. El por qué se están desviando recursos o por qué se ha hecho desde hace mucho tiempo es una pregunta que circula en la cabeza de muchos mexicanos. Desde el primer momento en el que pensamos qué tipo de problemas aquejan a nuestro país, nos damos cuenta que la impunidad y la corrupción son muchos de ellos. Lamentablemente, en la actualidad es un tema de moda el desvío de recursos. ¿Por qué? Porque desgraciadamente de los 31 estados y un distrito federal que tenemos, encontramos 32 órganos fiscalizadores que se encargan, como su nombre lo dice, de fiscalizar, de observar, de analizar que todos los recursos los cuales se les proporciona a cada uno de los estados por medio de la federación tengan el control necesario para que la oportunidad de que los ciudadanos tengan mejores servicios de calidad y se logre el bien común. Bueno, realmente estos órganos fiscalizadores no llevan su función a cabo. De los 32 que existen en nuestro país, solamente 6 rinden los informes necesarios. Y es muy triste y lamentable decirlo, pero Guanajuato no se encuentra de esos 6 estados que rinden informes. ¿Por qué? Porque desde el primer momento en el que se crearon estos órganos, tal vez el país no determinó la obligatoriedad que tendría cada uno de los estados en realizar estos informes. Lamentablemente Guanajuato es uno de esos estados, no realiza los informes y peor aún, deja a criterio político la decisión de poder llevar a cabo y juzgar a las personas que realmente tengan desvío de recursos en su entidad. Lo deja a criterio político de si se le sanciona o no se le sanciona. Realmente esto nos deja ver que existe demasiado problema en nuestro estado antes de que en nuestro país. Si nuestro país ya existe, en nuestro estado de Guanajuato es todavía bastante peor. En la actualidad, a pesar de todo este desvío de recursos que se da, hace poco escuchábamos el desvío de 88 millones de pesos en efectivo que se encontraron en una propiedad en el estado de Tabasco. Yo creo que todos conocemos perfectamente el caso del gobernador Andrés Granier, en donde lamentablemente la justicia, sabemos, no creemos que se lleve a cabo como debe de ser la impartición. ¿Por qué? La cuestión aquí es que desde un principio dijeron que se habían encontrado 88 millones de pesos. Y para el día de hoy resulta que se le está llevando a cabo un juicio en donde solamente dice que a él se le adjudican el desvío de 2,5 millones de pesos. Se fija la cantidad que realmente se aminoró, se hizo pequeña. Es impresionante la impartición de justicia. ¿Por qué? Porque en días, en semanas, la detención de este hombre fue el 22 de mayo y se dio a conocer por todos los medios de comunicación. Y al día de hoy, que estamos 12 de julio, ya solamente se le están juzgando por 2,5 millones a este hombre. Otro de los casos que en la actualidad vemos, hace unos días se llevaron a cabo elecciones en nuestro país para escoger o elegir como ciudadanos a varios gobernantes, a presidentes municipales, a diputados locales y federales también. Es una tristeza saber que en el estado de Oaxaca hubo un hombre llamado Lenín Carballido, el cual fue registrado por el Partido Acción Nacional como candidato a alguna de las alcaldías en Oaxaca. ¿Y qué sucede con este hombre? Suena interesante para que nos quede de moraleja tal vez a todos ustedes y a todos nosotros como mexicanos. Este hombre se registra, deben de saber que para llevar a cabo un registro como candidato tenemos que tener una carta de antecedentes no penales. Resulta que este hombre se registra y después de su registro llega a la candidatura. Después de la candidatura se llevan a cabo elecciones y este hombre gana elecciones en el municipio. Pero aquí lo interesante viene cuando este hombre, después del 7 de julio, al día siguiente, resulta que aparece en todos los medios de comunicación como un hombre que
En el 2004 se le tramitó su acta de defunción porque estaba muerto. ¿Por qué estaba muerto? Bueno, fingió su muerte por cometer una violación en contra de una mujer. Fingió estar muerto y resulta que en el 2013 aparece vivo y ganador de uno de los municipios de Oaxaca. Esta situación es lamentable, nos refleja un México, como lo dije el día de ayer, sediento de hambre, sediento de justicia. Es un México que necesita cambios. Gracias. Para trabajar, hablaríamos que el derecho de expresión es un derecho que se consagra desde los derechos humanos en el artículo número 19, dando a entender que es un derecho de todo ser humano poder dar a entender cuál es su punto de vista y también poder manifestar su sentir a través de un descontento o de algún agrado. Vamos a irnos un poquito más atrás, cuando también un pensador griego llamado Aristóteles nos decía que un mayor bien para nuestro Estado sería la diversidad. ¿Cuál es esa diversidad? Es la diversidad de ideas, ya que en conjunto varias ideas podemos llegar a formar una buena idea que va a traer grandes cambios en nuestra sociedad. A partir de ello, empiezo a hablar acerca de lo que es la expresión. La expresión no solamente es dar tu punto de vista. ¿Por qué? Porque también tienes tu derecho a reclamar. Solamente que se nos olvida una cosa fundamental, que en la manera de pedir está la manera de dar. Muchas veces, al momento de realizar una manifestación, se ven limitados los derechos de nosotros como ciudadanía. ¿Por qué? Porque a más de uno de nosotros nos ha tocado que vas transitando y ¿qué sucede? Una calle está cerrada. Es realmente muy molesto. ¿Por qué? Porque ya estás truncando tu libertad de tránsito. Voy a remontarme a un tema que habíamos trabajado el día de ayer, cuando hablábamos de una reforma educativa. Tenemos bien consciente desde los medios de comunicación que profesores del estado de Michoacán, del estado de Guerrero, realizan plantones. Bueno, están dando su punto de vista y tienen derecho a manifestarse y expresar su sentir. Solamente que es ahí donde se está privando también uno de mis derechos como ciudadano. ¿Qué privilegio se está dando? Que yo pueda transitar libremente por mi ciudad. Ahora, si nos ponemos a checar cuál sería el efecto negativo, si queremos nosotros tanto nuestro estado y queremos que se hagan cosas positivas, ¿por qué afectas al turismo, que es aquel el que le da de comer a tu propio pueblo? ¿Cuál es el miedo que tú tienes a que te examinen? Me voy a hacer una pregunta. El que nada debe, nada teme. Bueno, vamos a hablar después de otro punto, de lo que sería el derecho de censura. Nosotros tenemos el derecho de expresar nuestro sentir, ya sea a través de la prensa, a través de una manifestación, a través de un disco, de una película, etc. Solamente que tendremos que cuidar nunca dañar a la persona que está al lado. El derecho de expresión va a ser un medio para que nuestro Estado pueda funcionar y seguir adelante solamente mientras nosotros podamos respetar el derecho de terceros. Muchísimas gracias. ¿Cuál es la siguiente? ¿El homosexual nace o se hace? Sabemos básicamente que existen ciertos tipos de genética, en especial los cromosomas, en los cuales algunas personas desafortunadamente digo, tienen la característica de tener algunas cuestiones que van más allá de la realidad y se desvían por una situación diferente y ajena incluso a lo que es su ideología y su forma de ser. Sin embargo, nuestra Constitución, sabemos de antemano que para todos ante la ley somos iguales. Básicamente, podemos saber que existe mucha discriminación aquí en nuestro país, ya que en la actualidad nosotros tenemos México el segundo lugar a nivel internacional de crímenes homofóbicos. Esto quiere decir que después de Brasil nosotros tenemos ese índice. Desafortunadamente, las personas que son ante la ley igual que nosotros, porque todos tenemos un ciclo de vida, una manera de respirar, tenemos familia, se ven discriminadas por medio de lo que es, en primer lugar,
una violencia verbal. Una violencia que al momento de pasar y ellos ya, como dicen, salen del closet, empiezan a hacer méritos a burlas. Burlas que desde la familia empiezan a suceder. Posteriormente también existe lo que es una violencia física. Lo podemos ver en las noticias, sobre todo en los personajes de más índole social, como fue en el caso del mentado Fabiruchis, ¿sí? Cosa que no es realmente necesaria, sino alarmante, porque estamos integrando lo que es una violencia hacia un ser humano. Dentro de los aspectos que también nosotros debemos señalar, en caso a los homosexuales, es que existe también un problema grave, un problema social. El primer problema es en cuestión al culto religioso. Segundo problema es en cuestión económica. Y tercer problema es de cuestión aspecto psicológico y moral. Yo les quiero preguntar, ¿qué haríamos si nosotros en nuestra familia tuviéramos este tipo de personas? Que por cuestiones ajenas a nuestra voluntad, ellos tuvieran esas características. Obviamente, si alguno de nuestra familia lo golpearan, lo manipularan, lo humillaran, lo discriminaran, pues nosotros tendremos que hacer algo al respecto. Para esto, y de alguna manera, el Estado, al ver toda esta situación, se vio en la necesidad de entablar una ley de convivencia social. Esta ley entró en vigor el 17 de marzo del año 2007 en la Ciudad de México, posteriormente en la ciudad de Coahuila. Sin embargo, los periodistas, con su libre expresión, lo manejaron y lo manipularon de acuerdo a la relación que era únicamente para las personas homosexuales. Sin embargo, no es así. Esta ley de convivencia se maneja para personas homosexuales y heterosexuales simultáneamente. La ley es un ordenamiento legal, el cual está basado básicamente en derechos y obligaciones, que de alguna manera estos homosexuales tienen ciertos derechos, pero también ciertas obligaciones dentro de esta convivencia. Uno de sus derechos es el de que les puedan dar alimentación, pero esto sería después del segundo año de haber convivido con la persona. El otro derecho sería la de sucesión intestamentaria, que de acuerdo al Código Civil se rige por este mismo para poder llegar al procedimiento. Ahora, hablamos y estamos entablando la situación psicológica sobre la adopción, si es posible o no, o en una manera de término moral, poder definir qué es lo más conveniente. Tener hijos, tener niños con hambre, o tener algunas personas responsables que les puedan dar los cuidados, la atención especial, para poder llevarlos de la mano hacia el camino del bien. Bien lo dijo el Benemérito de las Américas, el derecho al respeto ajeno es la paz. Gracias. Naturales frente a la preservación del medio ambiente. Quiero iniciar mi tema dándoles un ejemplo. Por ejemplo, en mi ciudad de Salamanca, Guanajuato, que se fundó en el año 1603 a principios del siglo XVII. En ella corría un río limpio, caudaloso, el cual daba vida a muchas etnias indígenas que habitaban en esa región. Los españoles dieron de tal importancia a este río que decidieron hacer la copia de la ciudad de Salamanca, España, en ese lugar. A mediados del siglo XX apareció la refinería por la cual es famosa mi ciudad, por ser la única refinería en todo el centro del país. A los 50 años que ha estado funcionando esta refinería, ha dado progreso económico a mi ciudad. ¿Pero a cambio de qué? De ser conocidos por tener el único río en el mundo que se incendia. Y no solo eso, que tiene que ser apagado por bomberos. Yo les digo, les pongo esta pregunta: ¿qué es más importante? ¿El progreso económico
o la naturaleza de nuestro país? Bueno, pues yo les digo hoy que lo más importante de todo esto es simplemente ir de la mano. Estos dos factores son muy importantes para el crecimiento de nuestro país. En el siglo XIX, el alemán naturalista, varón, Alejandro von Humboldt, vino a nuestro país y se quedó maravillado de lo que era. Él dijo, y en sus palabras, que México no solo tenía la forma del cuerno de la abundancia, sino que era el cuerno de la abundancia. Y hoy les digo, es verdad, nosotros tenemos tierra fértil. ¿Por qué dejar que muchas empresas extranjeras vengan a nuestro país por mano de obra barata? Si nosotros podemos darnos a conocer por nuestros frutos, por nuestras semillas. Hoy les digo, ¿qué es lo más importante? ¿Ustedes qué creen? En nuestra Constitución, en el artículo número 4, en alguno de sus puntos, dice que nosotros tenemos derecho a tener un ambiente saludable. Pero también es nuestra obligación exigirle al gobierno que nos otorgue ese ambiente sano para nosotros, y no solo para nosotros, sino para nuestros hijos, para nuestros nietos. Pero también es cierto que nosotros tenemos la obligación fuerte y contundente de nosotros mismos respetar estos ambientes. Tenemos tantos miles y miles de tierra virgen, hermosa. ¿Por qué dejar que se vaya a otro país y dejarnos lo peor a nosotros? Vamos a hacer conciencia, señores, porque hoy les aseguro que si nosotros no cuidamos nuestra tierra, nadie va a venir a hacerlo por nosotros. Gracias. Para verificar nuestros autos, porque supuestamente debemos estar en regla. Pagamos en muchas cosas. Me refiero a hologramas de verificación, porque nuestros autos, que ahora, hoy en día, en una familia existen más de 3 autos, por lo mínimo 2. Para rectificar este dato, existe la Ley General del Medio Ambiente, existe la Ley Agraria. Pueden reformar y hacer y publicar miles de reformas, pero al final de cuentas, lo que se basan es nada más en sacar dinero. Yo vengo de la ciudad de Salamanca. La problemática yo siento que está en cada una de nosotros, de nuestras ciudades. Ustedes aquí, habitantes de Irapuato, tienen su problemática, nosotros Salamanca otra, pero al final de cuentas, el único perjudicado somos nosotros. Existían dentro de nuestro país que el lobo mexicano, el oso gris mexicano, el perrito de la pradera, que dentro de nuestro país había el único río más caudaloso, que existía el único pez blanco. Todo eso se ha terminado, señores, se ha acabado. Difícilmente con dinero no vamos a comprar esas especies, esa calidad de aire, difícilmente. ¿Quién nos lo va a regresar? ¿Qué tendremos que hacer para luchar? Que las autoridades que ganan su buen dinero, que nada más se presentan adelante y decir, yo les prometo que esto, yo les prometo lo otro. Pueden decir miles de palabras, pero al final de cuentas los perjudicados somos nosotros. Como ayer mencioné, yo siento que la problemática del país es una cadena. Ahorita hay un eslogan que dice, México luchando por el medio ambiente. ¿Quieren en un sexenio recuperar lo que se ha perdido en tantos años? El programa de Enrique Peña Nieto es a 40, 20 años, a 40 años. ¿Ustedes creen que se va a dar la continuidad que se merece, que nos merecemos cada uno de nosotros? Que en 40 años, pues el Señor ya no va a estar presente, ya no nos va a representar.
pasa uno, pasa otro y se lavan las manos. Programas nuevos, hacen miles de programas y al final de cuentas se queda estancado el país. Más que conciencia humana, porque yo también he estado beneficiando y perjudicando. A lo mejor yo lo beneficio con otro tipo de cosas, pero lo perjudico en otra. Como persona no tengo un equilibrio. Mi medio ambiente se está yendo por mi culpa, por la culpa de cada quien. Lo que dejemos de hacer, lo que hacemos nosotros, es lo que estamos reflejando día a día. Señores, para mí es una tristeza ver que sí, la natalidad de la gente ha incrementado, pero ¿con qué calidad? ¿Qué pensamiento es el que tiene cada uno de nosotros? Sí podemos llegar a los 100 años todos, con conocimientos bárbaros, pero al final de cuentas, el lado humano siempre lo dejamos a un lado. ¿Con qué calidad vas a vivir esos 100 años? ¿Como lo estás viviendo ahorita o mejor? ¿Qué has hecho tú para lograr que tu calidad de vida sea buena? Más de alguno hemos cometido fallas a nuestro país, de cualquier sentido. La problemática del medio ambiente empieza por nosotros. Y dejémonos de planes, de leyes, de reformas, porque todo el cambio lo tenemos nosotros en las manos. Nosotros decidimos si nos quedamos como estamos o empezamos el verdadero cambio. Porque para mí el cambio no se hace una balanza de 20, 30, 40 años. Porque no tiene caso de que cada quien luche por los intereses que les conviene. Muchas gracias. Realmente esta frase sería una utopía, una frase idónea. Sin embargo, no es así. ¿Por qué? Porque se le da preferencia a los poderosos. El que tiene el factor económico es quien manda en nuestra sociedad. Y tú llegas a alguna empresa, alguna dependencia de gobierno, y te tratan por quién eres, por qué apellido llevas, por qué eres familiar de o conocido de. ¿Eso realmente importa? ¿Eso es lo que se debe de juzgar en una persona? No. Debemos de juzgar a las personas por igual. Debemos de recordar que nuestra sociedad tiene sus bases y sus sustentos en un principio de igualdad jurídica, en un principio en el que todos debemos de ser tratados por igual, sin importar nuestra raza, nuestra religión, nuestra posición social y ni siquiera nuestro sexo. Y sin embargo, esta es una problemática que nos ataca día a día. Este es un mal que nosotros como sociedad debemos de combatir, debemos de exigir nuestros derechos, de decir, no voy a dejar que me hagas menos porque provengo de una etnia, porque soy un indígena, porque soy pobre. Tanto el poderoso como nosotros tenemos los mismos derechos y debemos de hacerlos valer, debemos de respetar nuestras ideas, las ideas que son la base de nuestra sociedad, la base de un país que luchó contra la esclavitud. Y esa esclavitud está regresando, está formando parte de nuestra día a día. Una esclavitud no de españoles, una esclavitud de poderosos, de gente sin escrúpulos que te maltrata, que te hace menos por venir de donde vienes. Eso es todo por mi parte. Gracias. 2 minutos para su exposición. El primero será la participación del primero y la segunda del segundo. Esta consistirá, la primera será su presentación, la presentación ya sea de la autoridad o del ciudadano, y después la presentación de su contraparte. La contraparte responderá a la posición del participante anterior teniendo un máximo también de 2 minutos. Es decir, que va a haber una presentación, una réplica, una presentación de las dos partes, una réplica, una contrarréplica y una conclusión. Cada una de sus intervenciones va a consistir de 2 minutos, ¿sí?
no más tiempo. Para esto pedimos la presencia de los 6 participantes